Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el libro de la colega Magalí Besón. Magalí, que realmente es un gusto que me hayas también convocado a ser parte de la presentación, coordinando esta mesa, dándoles la bienvenida. Y que me dice, Sandra, ¿podés venir? Y yo no sé nada, acompañamiento no es mi tema, pero pensaba también que sí sé de Magalí, sé de su trayectoria. Es una colega que conozco hace bastantes años y su trayectoria en esta práctica y en esta temática, del acompañamiento terapéutico, ya comienza hace una década, 10 años que está acá en el colegio, cuando funda junto con Cecilia López Ocariz el área de acompañamiento terapéutico. También sé de la generosidad de Magalí, porque hace muchos años también acá tuvimos que armar un dispositivo, no sé si te acordás, el dispositivo porque había estallado Calle Salta, el edificio de Calle Salta, y Magalí fue una de esas colegas que generosamente se acercó y ofreció su trabajo y su ayuda, como tantas otras y tantos otros, pero ella estuvo también acá. Y puedo decir también que sé del compromiso de Magalí. Hace unos cuantos años atrás estuve en esa ocasión en el colegio siendo la secretaria gremial y junto a ella y a otros integrantes del área estuvimos diseñando un arancel que no había y nos costó porque lo estudiamos, lo trabajamos y qué sé yo cuánto, convocamos también a otros profesionales de la salud mental. No lo dejamos retaseado a colegas. Además esa fue la propuesta también del área, se acompañó esa propuesta. Entonces puedo decir que también sé del compromiso de Magalí. Entonces pensaba, bueno, trayectoria, generosidad, compromiso. Yo ya ese libro no lo abrí, pero ya sé que si viene de una autora con esas características, seguramente que todo eso allí adentro va a estar. No tuve la oportunidad de leerlo, pero por supuesto que estoy ansiosa por hacerlo y espero transmitirles ese entusiasmo. Bueno, por lo pronto presento a la mesa integrada para la presentación del libro de... ¿En este orden van a hablar? ¿Qué está acá? José. No, José primero. Bueno, José primero. José Belizán, que es psiquiatra, es miembro de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad. Bueno, si querés comenzar y después presento al resto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Quiero agradecer la invitación. Si bien, bueno, apenas Maga me invitó, me generó alegría, pero también nerviosismo por el hecho de estar, ante personas presentando el libro. Lo primero que quiero decir que para mí, bueno, fue un placer leer el libro. A Maga le decía por un mensaje de WhatsApp el otro día que me gustó mucho, en serio, ¿sí? Bueno, escribí algunas sensaciones que me generó el libro y algunas reflexiones quizá desde mi lugar que me toca ocupar y que me tocó ocupar, ¿sí? Que compartimos con Maga varios escenarios de trabajo juntos, sobre todo en centros de salud.
Bueno, yo lo que creo es que, bueno, que como toda obra cultural, vale la pena cuando produce un impacto en el espectador, en el lector. Ese impacto generó en mí leer el libro. Me sentí muy hermanado con el libro, muy familiarizado. El libro, bueno, habla de las prácticas cotidianas de nosotros, los trabajadores de salud mental. Maga de una formación comprometida con el territorio, ¿sí? Y invita a la reflexión crítica de lo que hacemos todos los días, ¿sí? Entonces yo pensé en reflexionar críticamente por qué me generó un impacto muy positivo el libro. Primero, bueno, la cuestión de la amistad que me une con Magalí, el haber compartido juntos momentos fuertes, ¿sí? Junto a Maga y bueno, otros compañeros que muchos están aquí. Bueno, muchos encuentros, como decía, encuentros fuertes que dejan marcas, ¿sí? Que dejan huellas, que marcan caminos, ¿sí? También, bueno, un hecho que me hizo sentir emparentado con el libro, ¿sí? Es que, bueno, relata con precisión la práctica nuestra, ¿sí? La cual nos enfrentamos cotidianamente, nos enfrentamos a sujetos en el territorio con padecimientos subjetivos de diversa índole, que nos encontramos juntos intentando diseñar estrategias, reflexionar sobre las maneras posibles de aliviar, de cuidar, de disminuir el efecto del sufrimiento de la población que más padece la vulneración de derechos que establece, bueno, lamentablemente una sociedad neoliberal. Bueno, el libro habla sobre nuestras experiencias cotidianas, las conceptualiza, las fundamenta desde una posición ética y comprometida. Desde una posición, como dice el prólogo de Adriana, clara y decidida. Bueno, Maga tiene un conocimiento crítico, concreto y profundo de los lugares donde se establecen los encuentros de los trabajadores con el paciente, con la familia, con el barrio, de los trabajadores entre sí, de los trabajadores del equipo, entre los equipos. Bueno, a partir de ahí, Maga construye desde la práctica, conceptualizándolo con autores representativos del campo, ¿sí? Lo que llamamos el objeto de salud mental, cuyo modelo explicativo establece las relaciones entre diferentes variables, como puede ser los modelos de atención, las políticas, la gestión, las disciplinas, las prácticas y sobre todo los sujetos de esas prácticas. El objeto de salud mental se construye por y desde la práctica, y el libro apunta al corazón del objeto de la salud mental, abonando al proceso de transformación intelectual y cultural para el pensamiento de problemas complejos, a la comprensión de los procesos subjetivos en el terreno de la vida social y cultural, considerando la subjetividad del que sufre el malestar, contando con la palabra y el diálogo como el principal instrumento para recuperar las capacidades de pensamiento y reflexión. Bueno, traigo un planteo de Emiliano Galén de que los trastornos psíquicos expresan en sus síntomas las condiciones sociales de vida dentro de los parámetros simbólicos de la cultura, siendo trastornos de época. Por eso sostenemos que el problema de la población que sufre no son los síntomas, sí la situación en que viven, su ubicación en la sociedad, las vicisitudes de su vida, el desempleo, la exclusión, la marginalidad, la ruptura familiar, la pérdida del lazo social. Desde Salud Mental consideramos que se trata de comprender la nueva producción cultural. En ella se deciden los procesos de subjetivación, los procesos, los modos de sentir y construir los significados y valores. Se trata de hacer visibles las condiciones reales de la vida social actual y sus consecuencias
en los malestares subjetivos y en lo incierto de la vida en común. Se trata de intervenir racionalmente en el cuidado de las personas más vulnerables y contribuir desde los cuidados de salud mental a la integración en la sociedad. Bueno, a mí me pareció muy interesante el término de la práctica situada, ¿sí? Y cómo Maga lo despliega, ¿sí? Bueno, ella plantea dos dimensiones, la geocultural y el tiempo presente. Bueno, yo planteé tomé algunas cosas del libro, si quieren, no sé, si la hacemos más dialogada, o yo lo planteo y después, como quieran. Lo retomamos después. Bueno. ¿Está bien? Sí, sí. De la práctica situada, bueno, ella plantea dos dimensiones, la geocultural y la del tiempo presente. La geocultural como la lectura de una situación que se daría considerando un aquí específico que a su vez tiene una historia, y la del tiempo presente relacionada con la temporalidad específica de la situación en tanto dada en una hora. ¿Sí? Entonces el trabajador estaría atravesado por un espacio, la geografía, y un tiempo, la época, pero también por cómo vive a estos en el preciso momento de su indagación de un hecho. Dimensión ligada al tiempo de la situación y a los componentes subjetivos que se juegan allí y definen de modo particular los elementos de la dimensión geográfica. Bueno, Maga plantea que la práctica situada es un concepto operativo concebido de una posición política con impacto en la producción de cualquier práctica. Y el carácter situado de una práctica es aquel que nos permite tomar notas de su especificidad geográfica, política e histórica. La perspectiva situada de una práctica da cuenta de un tiempo y espacio a la vez que propone lograr la mayor sincronicidad posible entre la ocurrencia de un hecho indagado y la acción de la indagación. Bueno, también, me pareció interesante cómo Maga puede conceptualizar, obviamente, como dije antes, desde la práctica, ¿sí? Y cómo piensa el campo de la salud mental y la salud mental como una producción de bienestar, tomando, elementos del yoga. Cómo plantea la concepción de bienestar desde un concepto de felicidad y de poder vencer los obstáculos personales que impiden quererse a sí mismo, ¿sí? Y como yo define el campo de la salud mental, en su interior que se juegan diferentes concepciones acerca de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. Y estas diferentes concepciones se articulan con diferentes posiciones en una disputa guiada por reglas de juego que hacen a la dimensión política e institucional. También interesante el planteo de la interdisciplina como interpenetración de prácticas atentas a no abolir la responsabilidad ligada al aporte específico e indelegable que debe sostener cada práctica. Retomando con ejemplos de la práctica vivida por Magalí, ejemplos que ejemplifican, ¿sí?, valga la redundancia, y dan un fundamento desde la práctica, articulándolo con una teoría. Se me ocurren algunas cuestiones también de la práctica cotidiana que nos enfrentamos, pero me parece por ahí ya abrir a Lucía o a Mariana para la charla. Sigo. Lo hacemos así de pero Mariano Mañas es psicólogo, psicoanalista y trabajador de la salud mental. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Primero gracias a la gente que vino y a la Maga acá por invitarme acá a esta tan noble tarea que es la de presentar una obra de una amiga, digamos, porque si algo lindo me pasó en la vida a mí, digamos, es que hace más de 20 años, somos amigos
muy amigos así con la maga y conozco, digamos, no solo su trayectoria que comentaba acá la compañera, sino también, digamos, su compromiso, su ética y toda su energía de trabajo, digamos, que los otros días nos reíamos porque me acordaba hace como 3, 4 años, no sé, la maga un día me dice, bueno, me venía contando que tenía ganas así como de sintetizar un poco todo el laburo que venía haciendo en el campo del acompañamiento terapéutico en un libro, y le dije que estaba buenísimo eso, y un día me dice, escribí algo, te lo mando por mail. Bueno, buenísimo, dije yo, qué bueno. Y cuando me voy a fijar el mail, eran 4. El segundo decía, no leas el anterior, porque le hice unas modificaciones. El tercero decía, este es el definitivo. Bueno, y en esa dinámica, digamos, digamos, yo salí súper favorecido de Sinterklaas, porque fui así como un testigo de cerca de este libro, que está buenísimo, digamos, un libro, digamos, más allá de eso, después cuando lo tuve así todo entero, me di cuenta que el libro, digamos, tiene una potencia importante, digamos, digamos, la maga, digamos, no solamente toma o sienta ahí a la mesa para dialogar con autores así como Silvia Bleichmar, Freud, Ulloa, Manoni, creo que estaba, cosa que, digamos, no es sin consecuencia, sino que también toma, y eso me pareció así como una originalidad importante, conceptualizaciones de la filosofía, y para eso dialoga ahí con Rodolfo Kusch, que es un filósofo del cual yo desconocía, digamos, la verdad, que, bueno, ahí por invitación a la maga ahí también me puse ahí a leerlo, digamos, y es de donde la maga, digamos, saca esto de lo situado, de la práctica situada, y esto que tomaba recién José, digamos, que un filósofo argentino, digamos, con un pensamiento latinoamericanista, digamos, que se inscribe dentro de la escuela ahí de Fue una filosofía latinoamericana. Ha dicho la antropóloga. Gracias. Antropólogo. Eso no es muy querido en antropología. En la academia. Sí, y ahí O hay cierta Resistencia. hasta el 76 estaba como más vigente en los planes de estudios de algunas facultades. Eso dice bastante de este autor. Bueno, y la maga lo trae acá y ubica esto del ser situado, digamos, a diferencia de la filosofía o de los conceptos filosóficos que vienen más de Europa. Acá Kusch toma algo que me parece que es de la filosofía andina, no estoy muy seguro. Esto del estar siendo, el estar siendo como estar produciendo, digamos, geoculturalmente una experiencia, y aparte, digamos, o paralelo a esto, no sé si muy paralelo, pero esa experiencia, digamos, inscrita en un proceso histórico, que sería como un devenir, digamos, donde uno incorpora o puede incorporar, digamos, el pensamiento de la época, digamos, lo epocal, y cómo eso interfiere Modelo. claro, o dibuja un poco, digamos, la práctica misma. Y la maga usa estos conceptos, digamos, pide prestado ahí, o de este diálogo, para pensar dos cosas que son geniales, la verdad. Que una es la clínica del acompañamiento terapéutico, y la otra es la transferencia en el acompañamiento terapéutico.
eso Maga a mí me pareció así como brillante. Creo que en un tiempo el libro digamos, va a ser así como una referencia casi obligada, digamos, a todo aquel que quiera interiorizarse en el tema del acompañamiento terapéutico, como aquel que quiera tener un conocimiento así o una lectura sobre el campo de la salud mental, digamos, esas cuestiones que también traía José recién, digamos, porque ¿es un libro de acompañamiento terapéutico? Y sí, es un libro de salud mental también. Y también tiene cosas de filosofía, así que bueno, eso, yo recomiendo fervorosamente el libro de la Maga. Hay que levantar la mano para pedir la palabra. Bueno, Los buenos nos hacen el aguante hasta el momento que los aplausos. La meche ahora escuchamos a Lucía Briguet, que es psicóloga, psicoanalista y se desempeña como psicóloga en PAMI, trabajando con veteranos de Guerra de Malvinas. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Vamos a esperar que... Vamos a esperar. Bueno, yo... hoy sí, estamos todos muy emocionados, sí, la verdad que sí. Pensé varias cosas mientras leía el libro. La primera es cómo no tuve este libro cuando trabajaba como acompañante terapéutica, que fue hace 7 años, 8 años más o menos. Estuve varios años trabajando como acompañante y la verdad que hubiese sido de enorme valor, pero muy importante tener el libro de Magalí. Pero dije, bueno que lo tengo ahora, que me toca a lo mejor coordinar o acompañar equipos con acompañantes, porque trabajo como psicóloga con personas que se encuentran en situaciones por ahí muy complejas y que requieren de la práctica del acompañamiento terapéutico. Y además también, como dice Mariano, el libro no solo invita a reflexionar sobre la práctica del acompañamiento terapéutico desde la perspectiva del psicoanálisis, sino que hace un análisis muy rico de todo el sistema de salud rosarino y argentino. Y eso para mí tiene un valor muy importante, digamos, para poder pensarnos como trabajadores de la salud en el campo en el que nos toca trabajar. Además de hacer eso, Magalí se pone a dialogar con otras disciplinas, con la sociología, con la filosofía, con la historia, digamos. Realmente logra una síntesis de todas las líneas que se cruzan en el espacio donde nosotros nos toca trabajar, que a mí me parece brillante. Más allá de que la quiero mucho y es mi amiga, me parece que logra algo que es maravilloso. Mientras leía el libro, además me acordaba de un prólogo que escribe Eduardo Gruner, que es sobre el libro de Foucault que se llama Freud, Nietzsche y Marx, que dice que la cultura no es otra cosa que un combate de interpretaciones, digamos, que una lucha por el sentido que le damos a las cosas, que es la que organiza nuestra acción, la que dirige nuestra acción. Entonces digo, Maga transmite en todo el libro que ella sabe que nosotros estamos en una lucha por el sentido que le damos a cada una de las cosas que hacemos en los lugares donde trabajamos, y en ese sentido este libro es como una gran intervención, es una gran estrategia para ir al campo de batalla mejor posicionado, digamos, o para posicionar la clínica del acompañamiento terapéutico desde un mejor lugar. Maga transmite todo el tiempo una convicción muy fuerte en eso, digamos, y además la veo que hace 15 años no para de pensar estrategias para ver cómo hacemos, para pensar, para producir, para trabajar, para poder dejar algo en este mundo en el que nos toca, en el que estamos de paso, pero que a la vez sabemos que vienen otros y que tenemos que tratar de construir, porque bueno, la situación está cada vez más compleja, digamos, y porque
bueno, por muchísimas cuestiones. Entre otras, porque además sabemos nosotros que avanzan las neurociencias, avanzan las terapias alternativas, avanzan las promesas de felicidad de la mano del consumo, y son una serie de avanzadas desde otros lugares que no son solamente competidoras de diván, como dice Leukovich, que además es un autor que retoma mucho más en el libro, que es un historiador muy brillante. No son solo competidoras de diván, sino que también son competidoras de la práctica del acompañamiento terapéutico como recurso clínico que ponen a disposición del mercado, a disposición de la lógica de control y adaptación que a nosotros nos parece que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos defender. Entonces, en ese sentido, Magalí me parece que hace un enorme esfuerzo por valorizar y resituar la práctica del acompañamiento terapéutico desde una perspectiva psicoanalítica, y logra realmente una formalización y una teorización muy precisa, digamos. Tiene una lectura de Freud muy rigurosa y logra realmente que podamos pensar los conceptos fundamentales del psicoanálisis en esta clínica que excede las condiciones del consultorio, digamos, en una clínica que nos exige inventar otras cosas. Y es un gesto político importantísimo porque todos sabemos que el acompañamiento terapéutico es una práctica que muchas veces es considerada de segunda o que es ninguneada o que por las condiciones de época se pide cualquier cosa o se hace cualquier cosa en nombre del acompañamiento terapéutico. Y entonces necesitamos de producciones teóricas como estas que nos permitan pensar, reflexionar y trabajar en serio desde el psicoanálisis, que es desde el discurso desde el cual, bueno, por lo menos todos los que estamos en la mesa y supongo que la mayoría de los oyentes decidimos trabajar. Me ha tocado trabajar como les comenté antes que trabajé como acompañante terapéutica varios años y sabemos, digamos, que es una práctica además que crece, que se expande, que cada vez se pide más, digamos, que además es la primera oferta laboral en general es una de las primeras ofertas laborales para los recién recibidos y que no por ser una de las primeras ofertas laborales es la más sencilla, al contrario, digamos, es una práctica muchas veces muy difícil porque hay que tener mucha plasticidad en el sentido de poder viajar de una punta de la ciudad a la otra, hay que estar siempre en situaciones que son muy complejas, acompañando a personas que están pasando por situaciones extremadamente difíciles, hay que soportar además cierta precariedad económica porque en general las obras sociales pagan como un año después, no hay casi ningún derecho laboral en el sentido de que no se está en blanco, no hay obra social, no hay vacaciones. Bueno, realmente son una serie de condiciones que marcan un terreno bastante hostil de trabajo. Por eso es tan importante poder contar con intervenciones como la de Magalí, que es un libro que realmente permite situarse y valorizar el trabajo y tener herramientas para poder pensar lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son las condiciones necesarias para que algo de la clínica acontezca, digamos, para darle lugar al otro que está en el lugar de usuario, de paciente o de sufriente, de no sé cómo le querramos llamar, digamos. Bueno, y en esta estrategia que hace Magalí para intervenir en este campo en el que hace mucho que viene batallando, que es, por un lado, que en general es el campo de la salud mental y en particular en el campo del acompañamiento terapéutico, hace varias... ¿cómo decirlo? A ver, es como si hiciera varias tácticas adentro del libro, ¿no? Una es esta creación de conceptos, porque además Magalí también crea conceptos. Yo veo eso en el libro, digo, hace un montón de tiempo que vengo escuchando que esto lo decimos todos, ¿no? Que estamos muy marcados por la cultura europea, que pensamos siempre con una lente muy eurocéntrica y demás, pero es muy difícil dar el salto para pensar desde otro lugar, digamos. Tenemos que crear conceptos que nos permitan pensar lo que nos pasa a nosotros, digamos. Es muy difícil dar ese salto. Cada tanto se hace, lo hacemos, digamos, como podemos. Pero yo creo que Magalí logra dar ese salto, digamos, y crea conceptos nuevos como el de práctica situada, con el que va dibujando todo el libro y va atravesando todos los artículos, haciendo una serie de gestos como, por ejemplo, historizar
la práctica del acompañamiento, varias cosas, pero además la práctica del acompañamiento en particular, digamos. ¿Cuáles son las experiencias que estuvieron antes? ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué es, digamos, armando una genealogía que permite pensar por qué surge la práctica del acompañamiento y hacia dónde puede ir, digamos? Ese gesto a mí me parece que es muy importante. Bueno, y después esto que dijo Mariano, ¿no? Esto del enorme ejercicio que hace por reflexionar además acerca de las condiciones de esta época, digamos. ¿A dónde estamos viviendo? ¿Cuáles son las condiciones que nos impone esta geografía, este espacio? Digamos, ¿cuáles son las cosas que están generando qué tipo de sufrimiento y qué tenemos que inventar para eso? En ese sentido pensaba, antes de empezar la presentación, decíamos con los compañeros, estoy re nerviosa, yo también estoy re nerviosa. Siempre hablar en público es una situación bastante incómoda, más allá de que nos alegre muchísimo que nos haya invitado, de que haya sido ocasión para leer el libro, así lo hubiésemos leído igual, pero lo hubiésemos leído en tiempo. Ahora lo leímos en 2 semanas y además estamos muy felices por ella. Y yo decía, nos miraba acá, que a muchos los conozco y demás, y decía, pensaba recién, digo, esto tiene que ser una fiesta porque es una batalla ganada eso, digamos. Que este libro está acá es una batalla ganada, digamos, porque es fruto de mucho tiempo de trabajo y de una convicción muy fuerte que hace que Magali, además, tiene una bebé recién nacida y está presentando un libro, digamos. La flaca estuvo con la panza así, escribiendo, mandando, corrigiendo, y con la bebé recién nacida organizando la presentación. O sea, qué convicción que tiene la flaca para luchar en el campo de batalla que eligió, y yo la felicito y la admiro muchísimo. Cuánta presentación, pero quedó pendiente la presentación formal de usted, señor, doctora Besón. Bueno, pero voy a pasar a hacer la presentación formal y te doy la palabra, ¿sí? Bueno, Magali Besón, que nació en Rosario, cortita, pero es psicóloga, psicoanalista, especialista en psicología clínica institucional y comunitaria. Desarrolla su práctica desde el año 2000 en los centros de salud municipal y provinciales de la ciudad de Rosario, coordinadora de equipos territoriales de salud mental provinciales, docente, autora de prácticas de posgrado y supervisora clínica. Entre el año 2008 y 2010 dictó seminarios de acompañamiento terapéutico en la Facultad de Psicología y luego continuó su labor docente co-coordinando el curso del Colegio de Psicólogos Pensando la Clínica del Acompañamiento Terapéutico desde una práctica situada. Magali también, como ya lo había mencionado, es miembro fundadora del área de acompañamiento terapéutico del Colegio de Psicólogos, donde ha dictado cursos de formación para acompañantes terapéuticos en los últimos 10 años. Coordinó entre el año 15 y 16 el espacio de formación de la RISAM dedicado al acompañamiento terapéutico y participó con ponencia en congresos específicos nacionales e internacionales. ¿Hasta acá? Sí, demasiado. Y te escuchamos. Qué sé yo, tantas cosas habría para compartir. Ya creo que los compañeros, amigos, queridos han dicho mucho de lo que yo podría decir acerca del libro, con la idea de presentárselo, de reseñarlos y de incitarlos a su lectura, porque la intención es que, bueno, sea un material que pueda llegar, ¿no? Y esto, de alguna manera, también condicionó lo que hizo al método y a la forma de producirlo, ¿no? Porque esto de pensar, bueno, un libro que llegue, un libro que no quede circunscrito a la lectura de los psicoanalistas o de determinados acompañantes que ya cuentan con una formación. Bueno, a mí me interpeló, digamos, esa invitación que me hice a poder escribir un libro que pueda ser leído por cualquiera, pero que pueda ser leído por todos, todas y todos,
sin por ello abdicar del objetivo de que pueda ser un libro complejo al mismo tiempo, que pueda proponer preguntas respecto de la práctica específica del acompañamiento, pero que también pueda pensar, digamos, cómo nuestro, digamos, local campo de la salud mental incluye esa práctica. Y bueno, algo de esto me llevaba a poder también necesariamente, digamos, recurrir a definir cuestiones que para mí estaban como muy incorporadas, que eran muy básicas, como bueno, a ver cómo pensamos en la salud mental, pero que no obstante me parecía importante volver a citar, y quizás desde esta lente, ¿no?, que tiene que ver con lo que el libro me proponía como obra, para poder justamente hacerlo accesible a aquellos que a lo mejor ni siquiera tienen una reflexión hecha sobre la pregunta respecto de cómo pensar la salud mental. ¿Por qué me propuse esto? Porque entendí que un principal destinatario podía ser aquel interesado o interesada en formarse como acompañantes terapéuticos. Y en este sentido pensaban que es un campo muy diverso, múltiple, y que en esa diversidad y en la ausencia de un consenso respecto de poder pensar el acompañamiento como práctica clínica, también proliferan modos de ejercicio que, necesitan, digamos, de poder realizar reflexiones tan básicas como la que puede despertar la pregunta acerca de cómo pensamos a la salud mental, o cómo entendemos la clínica, o cómo es esto de pensar el acompañamiento desde el psicoanálisis. Cuestiones que muchos compañeros y compañeras en el campo tienen allanadas. Hoy tenemos la presencia de Marité Colomini, que es una psicoanalista rosarina que ha hecho mucho por la práctica del acompañamiento y que ha formado gente. Ella fue quien me convocó para hacer mi primer acompañamiento en el año 2000. Está Mónica Carranza, que ha coordinado acompañamientos terapéuticos desde el Ministerio de Salud de la provincia, y hay muchos compañeros, colegas y psiquiatras, psicólogos que hace mucho tiempo que vienen trabajando. Marina Repeto, con quien cofundamos el área en el colegio hace 10 años, justo este mes se cumplen 10 años. Pero bueno, mi idea era que el libro pueda ser leído por estos compañeros y también por aquellos que se acercan por primera vez, digamos, a las preguntas por la clínica, por estas clínicas y por la salud mental. Y en ese sentido, la contribución de Ignacio Maldoán, quien fue el corrector del libro, fue indispensable, porque en esto hubo una elección muy mentada, digamos. No quería que lo corrigiera un psicólogo, un psicoanalista, no, de ninguna manera. Y acá se tiene que tratar de alguien que venga del campo de las letras y que al mismo tiempo me pueda hacer como una suerte de sparring ahí, que me devuelva preguntas provocadoras y que me diga: de esto no se entiende nada, lo entendés solo vos y tus amigos, a ver, y que me haga corregir y escribir 1000 veces la misma página. Así que muy agradecida al aporte de Nacho, que no solamente trabajó en su oficio, sino que hizo un aporte que luego devino en una amistad. Fundamentalmente eso, digamos, y también pensar que, como decía un poco Lucía, hay una batalla ganada, digamos, en el hecho de poder hoy presentar este libro, de haber podido publicarlo, porque quienes trabajamos en salud mental, y sobre todo quienes trabajamos dentro del campo del sistema público de salud, nos encontramos muchas veces forzados por una cuestión de priorizaciones a asistir, a atender, a estar ahí, digamos, en la situación de intentar aliviar el sufrimiento de aquel que recurra a nosotros buscando una ayuda para encontrar algo de este alivio. Y muchas veces las condiciones institucionales, políticas, culturales van en desmedro de todo lo que intente ser una reflexión sobre esa práctica que sostenemos. Entonces, poder hacerse el tiempo de poder encontrarse con otros a pensar, de poder escribir, de poder problematizar, de poder leer, porque no se trataba de hacer un refrito de los textos escritos en estos últimos 15 años, que tienen su valor y que tuvieron su valor. Pero no, se trataba de hacer otra cosa, se trataba de intentar producir una obra, de intentar producir una nueva secuencia de nuevos artículos que dijeran también de mis inquietudes actuales, de lo que puede ser en todo caso, digamos, problemáticas en las que precipitaron, digamos, cuestiones que venimos pensando entre varios en estos 15 años o más. Y es por eso que me parece que es importante, y que era importante hacer el esfuerzo, porque fue un esfuerzo también compartido con mi compañero Pablo Suárez,
de poder, bueno, generar las escenas cotidianas, ¿no? En soledad y luego en la vida en familia, para poder no renunciar, digamos, a esto que me había propuesto hace 3 años atrás, por más que fuera difícil, porque bueno, está esto, ¿no? El vértigo de la vida cotidiana, de una serie de condiciones políticas que nos fuerzan todo el tiempo a, por un lado, pasar rápidamente por las cosas, por otro lado, a tener que ser, a tener que tener títulos, a tener que figurar, a tener que saber vendernos, ¿no? Porque si no, no tenemos laburo. Entonces, bueno, poder hacer de alguna forma todo un trabajo de cierta renuncia que es permanente. Digamos, hoy me encontraba con Mechi mandando mail, dándole la teta, comiendo, y digo, no, momento, no este momento, hagamos paciencia, hagamos espera, fabriquemos el estar, este estar, ¿no? que recuperaba Mariano y que, bueno, nos lega la lectura de Rodolfo Busch de lo que era la forma de vida de los pueblos andinos. No somos andinos, ni queremos serlo, también venimos paridos de otra historia, ¿no? Vivimos en Rosario, ciudad urbana, complicadísima, violenta cada vez más, pero ¿cómo podemos ir pensando desde nuestro modo de habitar la vida cotidiana, en modos de estar que hagan, ¿no?, una contrafuerza colectiva, digamos, pero que no puede de ninguna manera soslayar esta tarea, digamos, individual también, solitaria. Individual es un decir, digo, solitaria, ¿no? Que fuerza que estemos todo el tiempo pensando si estamos pudiendo no estar donde estamos. Entonces me parece que el haber podido o intentado, digamos, tramar una interlocución entre estas propuestas, digamos, entre la propuesta también de Ignacio Leucovich, refería a lo situado y que, bueno, Franco me invitó a conocer en el año 2000, cuando íbamos al seminario de Ignacio Leucovich. Bueno, todo lo que pueden ser nuestras situaciones actuales de trabajo y en la vida, en los distintos frentes, para mí fue un motor junto, bueno, a esta intención política, ¿no? De poder convertir que es posible que el intento de detenernos para pensar lo que hacemos, para poder formalizarnos, bueno, sea percibido como algo que podemos hacer todos, digamos, no sin esfuerzo, hay que crearse las condiciones, hay que crearse el método, hay que poder pensarlo como una tarea colectiva en la que los amigos lean los mails, se van que levantemos 20 mails, digamos, y algo de lo que nos devuelvan sea parte de la savia y de la vitalidad que nos permita sostenernos en la tarea, relanzarla, cuando, bueno, estamos tentados de abandonar todo, porque, bueno, es difícil bancar las críticas, es difícil hacer un libro y, bueno, que te digan lo que te digan, ¿no? Ya no te pertenece. Bueno, todo eso es parte de una batalla ganada. Estoy muy contenta de poder compartirlo con todos los que están acá, porque son amigos, porque son compañeros, porque han sido compañeros de ruta, lo son, y porque, bueno, sin ustedes, sin nosotros, esto no hubiera sido posible y no sería posible la esperanza a la que intenta contribuir este libro. Así que, bueno, gracias a todos.